Inercia, por el profesor Edward M. Purcell de la Universidad de Harvard. Vivimos en un mundo de cosas en movimiento, que caen, se agitan, rebotan, giran y ondulan. El movimiento está a nuestro alrededor. Es tarea de la física explicar estas cosas, cómo trabajan y cómo se afectan unas a otras. Pero este movimiento parece muy complicado. ¿Cómo podemos analizarlo y entenderlo? Bueno, tenemos que empezar por simplificar la pregunta. Esta es la forma en que siempre empezamos en física para tratar de entender algo. Quiero mostrarles cómo podemos simplificar nuestro problema. Vamos a concentrarnos en un objeto solamente, y lo conservaremos moviéndose en un plano horizontal. Por ejemplo, tomo este libro, le doy un empujoncito, se mueve, se desliza y se detiene. Es el empuje o la fuerza, así como el deslizamiento y la detención, lo que queremos entender. Pero esto no es suficientemente simple todavía. Por una parte, la mesa está jugando un papel importante en el experimento. Aparte de estar sosteniendo el libro, es evidente que la fricción entre la mesa y el libro es lo que está controlando el movimiento del libro. Las cosas se simplificarían para nosotros si pudiéramos reducir la fricción o eliminarla. Es más fácil decir eliminar la fricción que hacerlo. Pero si vienen conmigo, creo poderles mostrar un pequeño invento que nos permite eliminar la fricción o cuando menos reducirla extraordinariamente. Aquí está el objeto que va a tomar el lugar de nuestro libro. Es un pesado disco de bronce equipado con un dispositivo antifriccional muy simple. Permítanme explicarlo. Esta es una lata hueca de metal con un tapón de hule. Y hemos llenado la lata con hielo seco, o sea, dióxido de carbón sólido. Ustedes saben que el dióxido de carbón es muy frío. Esta cosa blanca es precisamente escarcha que se ha formado en el exterior de la lata. Ahora, a medida que la lata absorbe el calor del cuarto, el dióxido de carbón se evapora y se transforma en gas. El gas tiene mayor volumen que el sólido. Así es que tiene que ir a algún lugar. No puede escapar por la base superior. Así es que lo hace por este pequeño orificio en el fondo del disco. Lo voy a demostrar ahora de una manera muy sencilla. Creo que así pueden verlo escapando y soplando sobre la flama. Ahora, si ponemos el disco con su corriente de gas escapándose por la base sobre la cubierta de la mesa, que es una placa de vidrio muy pulida, podemos esperar que en un momento el gas que va a salir produzca una presión por abajo suficiente para poder escapar. Ahora, el disco está flotando en esta película de gas que se escapa. Esa película es tan delgada que estoy seguro que no pueden verla desde allí. Yo mismo apenas puedo ver un espacio entre el disco y el vidrio. Pero si se acercan y miran cuidadosamente, creo poderles mostrar que hay un espacio deslizando por debajo del disco. Esta laminilla de estaño que obtuve de la envoltura de un paquete de goma de mascar. Ahora deslizaré la laminilla entre el disco y el vidrio de la cubierta de la mesa, mostrando que efectivamente hay tal espacio, una delgada película de gas entre el disco y el vidrio sobre el que descansa. El propósito de este es simplemente reducir la fricción a un punto en que no tengamos que preocuparnos por ella o que medirla en nuestros experimentos. Es divertido jugar con esto. Permítanme. Le daré un empujoncito. Solo uno pequeño. Allí va, moviéndose serenamente, sin traza de desacelerarse. Ahora de regreso. La misma cosa en la otra dirección. Solo se necesita una fuerza muy pequeña para ponerlo en movimiento.
Permítanme demostrarlo. Tomemos este popote. Si soplo a través de él, haremos que el disco se mueva. Ustedes notan que cuando el disco flotante se mueve, después de que le doy un pequeño toque, lo hace en línea recta. De hecho, para cambiar su dirección, tengo que darle un pequeño empujón. Ahí va, en una nueva dirección. Ahora, hay dos preguntas. ¿Qué sucede durante el empujón? ¿Y qué sucede mientras el disco se está moviendo por sí mismo? La segunda pregunta, ¿qué sucede mientras el disco se mueve por sí mismo? Es la más simple, y es también la clave de todo nuestro problema. Veámoslo cuidadosamente. He puesto una escala aquí, de modo que podemos empezar a tomar medidas. E incidentalmente, con esta línea recta para comparación, veamos si realmente el disco se mueve en línea recta cuando se está moviendo libremente. Empezaré aquí con un pequeño empujón, y quiero que observen el movimiento del disco comparado con esta cuerda que he estirado a lo largo de la parte superior de la escala. Ustedes ven que realmente se mueve en línea recta cuando se está moviendo libremente. Eso va a ser importante. ¿Pero qué hay acerca de su velocidad? Para medirla, vamos a tomar varias fotos de destello del movimiento del disco. La luz destellará una vez por segundo. Y una cámara fija que tenemos aquí atrás, con un obturador abierto durante toda la carrera, registrará la posición del disco cada vez que la luz destelle. Ahora, para medir la posición del disco con respecto a la escala, necesitamos un indicador. Voy a poner uno aquí en la parte superior de nuestro aparato. Hará un poco más fácil ver dónde está exactamente en cada ocasión. Como antes, empezaré aquí con un pequeño empujón y lo dejaré correr frente a la escala con la luz intermitente. Luego mostraré la fotografía. Aquí vamos. Aquí está nuestra fotografía, proyectada desde atrás de esta pantalla, así que podemos verla de cerca y hablar de ella. El destello de la luz tomó el disco al final de cada segundo de viaje, y aquí es donde estaba. Ahora, esta es una escala en centímetros, y podemos medir la posición del disco en cada instante. Pueden hacer esto para ustedes en las notas de la película, donde encontrarán esta misma fotografía. Yo simplemente voy a tomar un calibrador y probar para ver si las distancias recorridas en cada segundo son iguales como parecen. Pongamos el calibrador aquí, en este intervalo. El objeto viajó en el siguiente segundo todo este espacio y así sucesivamente. Ustedes ven que las distancias recorridas en cada segundo son aproximadamente iguales. De hecho, la distancia es de cerca de 16 centímetros. Así que el disco tiene una velocidad promedio de 16 centímetros por segundo. Ustedes pueden preguntarse si esto continuaría indefinidamente si nuestra mesa fuera muy larga. Bueno, por supuesto, no hemos eliminado la fricción por completo. Si siguiéramos el disco por varios minutos sobre una mesa pulida muy larga, empezaría a notarse algún signo de desaceleración. En otras palabras, no es un experimento perfecto, pero creo que estarán de acuerdo en que sugiere muy fuertemente una conclusión como esta. Si un cuerpo se mueve libremente, sin estirones o empujones perturbadores, lo hace en línea recta con rapidez constante. Esto es lo mismo que decir que la velocidad es constante, si pensamos en ella como una cantidad vectorial con dirección y magnitud. En el experimento que hemos realizado, la velocidad fue de 16 centímetros por segundo. Pero no hay nada mágico acerca de ella. Si al principio le hubiera dado al disco un empujón más fuerte, se hubiera movido a mayor velocidad, pero esa también habría permanecido constante.
De hecho, nuestra conclusión es válida para cualquier velocidad del objeto. Es válida para la velocidad cero, que es una velocidad tan buena como cualquiera otra. En otras palabras, si el disco hubiera estado en reposo y no le hubiéramos aplicado ningún estirón o empuje, habría permanecido en reposo. Me gustaría resumir todo diciendo que un objeto sobre el cual no actúa ninguna fuerza se mueve con velocidad constante. Pero por supuesto, aquí solo hemos trabajado con fuerzas horizontales y con velocidades horizontales. Y ustedes saben perfectamente que hay una fuerza vertical que actúa sobre el disco. O sea, la fuerza que el gas de dióxido de carbón ejerce hacia arriba, que equilibra el peso del disco hacia abajo. Esas son dos fuerzas perfectamente equilibradas y no afectan al movimiento para nada. Recordando eso, mejor decimos que un objeto sobre el que no actúan fuerzas no balanceadas se mueve con velocidad constante. ¿Y cómo se mueve un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza no balanceada? Ese es nuestro siguiente problema. Ustedes vieron que un empujón repentino cambia la dirección del movimiento. Nos gustaría estudiar cómo sucede esto y cuánto cambio se produce. Pero un empujón repentino no es una cosa muy simple. Cuando menos no es muy fácil de medir. Y en su lugar, le aplicaré a este objeto una fuerza constante. Creo poder mostrarles una forma de hacerlo. Aquí tengo una pequeña banda de hule. Si la estiro, su forma cambia. Un estirón constante la conserva con una misma forma. Y si la estiro, se regresa. Ahora, si puedo usar esta banda para transmitir una fuerza al disco, y la estiro en forma tal que siempre conserve la misma distorsión, espero que aceptarán que es una forma práctica de aplicar una fuerza uniforme y constante al disco. Aquí tengo una banda que puedo unir al disco. Simplemente deslizo este poste en el pequeño orificio y allí hay un hilo atado a la banda. Si estiro el hilo, ustedes lo ven, ejerce indirectamente una fuerza sobre el disco. Y la banda se deforma. La única dificultad con este experimento es que a pesar de una poca de práctica, realmente no soy capaz de estirar uniformemente a la banda para que conserve la misma forma. Así es que voy a pasarle este trabajo a un ayudante que está aquí atrás de esta cortina. Un ayudante que es capaz de estirar uniforme y constantemente, en forma tal que el anillo siempre conservará la misma deformación. No importa cómo se obtenga esta fuerza, no importa quién esté estirando, en tanto que podamos verificar que la fuerza permanece constante en nuestro experimento. Ahora, ¿cuál va a ser el experimento? Vamos a empezar de nuevo con el disco en este extremo con nuestra escala. Estiramos el disco con una fuerza constante y por medio de los destellos de luz veremos exactamente en la fotografía cómo se mueve el disco, en esta ocasión con una fuerza desequilibrada que actúa sobre él. Aquí está nuestra fotografía. La primera cosa por hacer es comprobar si mi asistente está haciendo su trabajo. La banda de hule, como ustedes ven, fue estirada hasta tener esta forma. Y en cada una de las fotos sucesivas tiene la misma forma aproximadamente. Así es que el disco estaba siendo estirado por una fuerza razonablemente constante. Veamos cómo se estaba moviendo. Y yo creo que ustedes ya han notado que en cada segundo de tiempo el disco se movió un poquito más lejos que en el segundo anterior. Por ejemplo, en este intervalo de un segundo, el disco se movió alrededor de 14 centímetros. Así es que su velocidad promedio fue de 14 centímetros por segundo durante este periodo. Tengo que decir promedio, por supuesto, porque realmente la velocidad del disco estaba cambiando gradualmente todo el tiempo. Para ver exactamente cómo estaba cambiando la velocidad, ustedes pueden confrontar la posición del disco con nuestra escala de centímetros.
Pueden hacerlo por ustedes mismos en las notas de la película. Lo que voy a hacer aquí es marcar la posición del disco en la cinta que tenemos aquí arriba, y entonces compararemos estas secciones de cintas directamente una con otra. Realmente no necesitamos comenzar exactamente al principio. Empecemos aquí, cuando el disco estaba a tiempo en este punto. Un segundo más tarde estaba aquí. Un segundo más tarde, aquí. En el siguiente segundo viajó hasta este punto. Y finalmente, la última vez que la cámara lo tomó, se había movido hasta aquí. Ahora cortemos estas cintas y comparemos las distancias. La distancia recorrida por el disco en el primer segundo que aquí estamos viendo es representada por esta longitud. Voy a colocarlo aquí en nuestro pizarrón. Su longitud horizontal es una medida de la velocidad promedio durante ese particular segundo de viaje. Ahora tomemos la siguiente. La pondré un poco abajo en el sentido del tiempo, alineando los extremos aquí. Para el tercero, dejaré un espacio igual abajo de ese. Así que gradualmente estamos construyendo una gráfica de la velocidad media a intervalos sucesivos de tiempo. Finalmente, el último de los que tenemos en nuestra fotografía irá aquí. Y ustedes ven lo que está sucediendo. Hay un cambio constante, un aumento en la velocidad del disco. De hecho, si yo giro esto, tendremos una gráfica de la clase que generalmente hacemos, con la velocidad trazada así y el tiempo graficado horizontalmente hacia la derecha. Y ustedes ven que la velocidad está cambiando en una forma constante. En efecto, delta V sobre delta T era una constante. Otra forma de decirlo es que si uniéramos estos puntos, obtendríamos una línea recta. Una gráfica de la razón constante de cambio de la velocidad o de la aceleración constante. Ahora, ¿dónde interviene la magnitud de la fuerza? Para averiguarlo, vamos a cambiar la fuerza. Vamos a hacerlo añadiendo otra fuerza de la misma magnitud. En esta ocasión vamos a enganchar dos bandas al disco en tal forma que ambas estiren sobre él. Y voy a darle a mi ayudante el trabajo de estirar sobre este hilo en tal forma que cada banda se estire la misma distancia que la banda de nuestro primer experimento. Entonces tendré una fuerza doble estirando sobre el disco. Bien. Esta vez la fotografía muestra cómo se mueve el disco cuando dos fuerzas actúan sobre él. Cada una de ellas igual a la fuerza que usamos en el experimento anterior. ¿Cómo podemos verificar? Observando la deformación de las bandas de hule. Así que este disco está siendo estirado por una fuerza doble de la que antes teníamos. Veamos cómo se movió. Bien, es obvio que se movió con la aceleración. La velocidad está aumentando con el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto? Ustedes pueden medir esto en las notas de la película, confrontando la posición del disco con la escala. Yo voy a hacer algo más simple que eso. Simplemente voy a comparar la distancia recorrida por el disco en un segundo con la distancia recorrida en el siguiente. Ahora, ustedes recuerden que tales distancias son una medida directa de la velocidad promedio. Así que marquemos esta distancia y comparémosla con esta otra. Pondré la marca aquí. Estamos interesados en el aumento en la velocidad promedio, que es medida allí por
ese corto intervalo. Ahora comparemos esto con lo que obtuvimos en el experimento anterior. Todavía tenemos nuestra gráfica, que muestra la velocidad promedio del disco como función del tiempo y el aumento de velocidad en un segundo. Por ejemplo, de este segundo a este, era justo este tanto. Si lo comparo con el resultado de nuestro nuevo experimento, creo que ustedes pueden ver que obtuvimos el doble de cambio de la velocidad en un segundo con las dos fuerzas actuando juntas que el que obtuvimos en el experimento previo con una sola fuerza. En otras palabras, hemos doblado la fuerza y hemos doblado la aceleración. No pretendemos que esa sea una medida precisa. Es simplemente una ilustración de una ley general que confirman todos los experimentos similares. ¿Y qué es? Para un objeto dado, sujeto a una fuerza no balanceada, su aceleración es proporcional a dicha fuerza. Tengo otro experimento que me gustaría mostrarles, en el que intervienen dos fuerzas que actúan en direcciones diferentes. Aquí tenemos un arreglo con dos cuerdas que estiran sobre el disco por medio de bandas de hule, unidas en el mismo punto haciendo un ángulo de 60 grados una con la otra. Ahora, si la fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección, esperaríamos que el efecto de las dos fuerzas estirando juntas fuese el mismo que el de una sola fuerza estirando en la dirección de su resultante. Veamos si eso es cierto. En esta ocasión no voy a hacer una medición. Tenemos una fotografía de este movimiento en las notas de la película y les dejaré a ustedes ese trabajo. Midan el ángulo formado por las cuerdas entre esas dos fuerzas y encuentren su resultante. Ahora la pregunta es, ¿podría esa sola fuerza resultante, actuando sobre el disco, producir la misma aceleración que la que realmente observaron? Regresemos ahora a la oficina y hablemos sobre lo que hemos aprendido. Antes, ustedes han de querer conocer a mi ayudante. Aquí está el ayudante que estaba ejerciendo las fuerzas por nosotros. Es un disco de bronce exactamente como aquel. La única diferencia es que esta mesa no es horizontal. Tiene una pequeña pendiente hacia la derecha, de manera que si a los dos los suelto simultáneamente, este disco se deslizará hacia abajo, suave y uniformemente, estirando al otro junto con él. Observen. Hoy hemos estado explorando la relación entre la fuerza y el movimiento. Nos molestamos en reducir la fricción, pero solo porque ordinariamente la fricción es una fuerza muy difícil de medir. Realmente las ideas a las que llegamos son perfectamente válidas para todas las fuerzas, incluyendo las fuerzas de fricción. ¿Cuáles fueron esas ideas? La primera es una muy simple, pero fundamental. Se necesita una fuerza para cambiar el movimiento de un cuerpo. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, se mueve con velocidad constante en línea recta. Esto fue visto claramente primero por Galileo hace muchos años. Permítanme leerles algo que él escribió en una carta en 1613. Voy a hacerle un pequeño arreglo, pero realmente él se refería a la pregunta que hemos estado estudiando hoy. Y por lo tanto, eliminados todos los impedimentos externos, a un cuerpo sobre una superficie horizontal le será indiferente reposar o tener movimientos hacia cualquier parte del horizonte. Y se conservará en el estado en el cual ha sido colocado. Esto es, si se coloca en un estado de reposo, así se conservará. Y si se ha colocado en movimiento hacia el oeste, por ejemplo, se conservará en ese movimiento. Es este quizá el primer enunciado escrito del principio de la inercia. Inercia es el nombre que damos a la propiedad de un objeto que hace que se resista a cambiar su movimiento.
¿Cuál es la segunda idea que hoy hemos encontrado? Es esta. Si a un objeto le aplicamos una fuerza, su razón de cambio de velocidad, es decir, su aceleración, es proporcional a la fuerza. Con estas dos ideas, casi tenemos un juego completo de leyes de fuerza y movimiento, aunque no exactamente porque hoy hemos estudiado el efecto de fuerza sobre un cuerpo solamente. ¿Qué sucede si aplicamos una fuerza a un cuerpo diferente? ¿Cómo cambia esta propiedad de inercia de un cuerpo a otro? Es la pregunta que atacaremos en la siguiente película.